¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener aquí en Perfiles a Rodrigo Nafa. Es director de coros y orquesta, dirige el coro polifónico de La Merced. Bueno, a pesar de su juventud, una larga carrera en el ámbito de la música, del coro, con distintos matices que tienen que ver también con los renglones del rock, de la música clásica, de la música folclórica, del tango, del quiebre que tengo entendido fue un quiebre en la carrera musical, la interpretación de Queen, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de su vida personal, de cómo nació su vocación por la música, de lo que es dirigir un coro, y vamos a hablar fundamentalmente del momento de la cultura, ¿no? De cómo se vive este momento, cómo vive este momento la cultura en el país, ¿no? Y que parece ser también la cenicienta de los presupuestos, ¿no? Hoy con nosotros Rodrigo Nafa, aquí en Perfiles. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Guille? Un gusto. Gracias por el espacio. ¿No? Háblanos de tus comienzos, ¿no? De tu vocación, de tu acercamiento a la música, al coro. ¿Cómo fue? Bueno, desde los primeros años de vida, mis padres, que son amantes de la música y además Sergio Nafa, mi papá, docente toda la vida, de guitarra, de audio perceptiva, de música en las secundarias, me hicieron escuchar discos como Sonsonando, de grupos musicales al estilo de Canticuénticos que me sensibilizaron con la música, que siempre es un primer paso de alguien que más adelante aprecia eso que tuvo. Ajá. Entonces, jugando, yo andaba en triciclo cantando canciones africanas, hacía percusión en la mesa, y a los 8 años me llevaron al coro de niños del Liceo Municipal, donde viví momentos muy lindos. El Santa Fe canta 99, el Santa Fe canta 2000, con la Sinfónica de Santa Fe, con 1000 voces, y viajes pequeños, cantando a 3 voces, con Fernando Morelo en técnica vocal, experiencias que me marcaron y más adelante hicieron elegir esta carrera. ¿Sí? ¿Pasión por la carrera? Pasión. ¿Sí? Me acuerdo del director del Instituto de Música el primer día de la universidad, cuando estábamos haciendo un poco de ruido en la charla de ingreso, nos dice, en la secundaria hay un concepto instalado generalmente que es el de diversión. Acá lo quiero cambiar por pasión, porque si ustedes no tienen pasión, no sigan la carrera directamente. Lo que tienen que seguir es lo que aman, y yo pude notar eso en mis compañeros con los que crecí, que la pasión por la música se transformó en algo muy grande. ¿Por la música o la canción? Las dos cosas. Cantar o dirigir, o cantar y actuar. Por sos pianista también, ¿no? Sí, la música, la poesía, la armonía, la conjugación de ritmos y melodías, porque primero hice piano en el Liceo Municipal, pero después descubrí que la pasión máxima dentro del amplio ambiente de la música o del amplio campo la tenía en trabajar con gente y en hacer armonía a nivel grupal, con gente que canta, con gente que toca. ¿Y cómo es? ¿Cualquiera puede cantar, en tu criterio, o necesitas alguna aptitud excepcional para poder cantar y cantar bien? Cualquiera que tenga una voz sana puede cantar, y ese es el único asterisco. Si no hay una patología vocal que deba ser tratada por un especialista, hay un libro de Oscar Escalada, un maestro de La Plata referente en la actividad coral, que se llama Un coro en cada aula, que ahora acaba de sacar Un coro en cada aula 2, donde especifica que todos estamos aptos para cantar, y cantar en un coro es una de las más bellas actividades. Después hay un coro para cada estilo y cada cosa. O sea que aquel que se acostumbra a cantar en la ducha puede cantar en un coro. Puede cantar. Sí. Y claro, es que es estar en contacto. Quien nunca escuchó un coro, por supuesto, al principio se impacta, pero dependiendo de la inventiva del director y del grupo, se puede integrar muy rápidamente. Un profe de historia de la música decía, no se aprecia lo que no se conoce. Al conocer
y al estar dentro de un ámbito, la integración es inmediata en el caso de la voz, que es una expresión tan pura del alma, así como los ojos son la ventana del alma, la voz es la expresión de la misma. Claro. ¿Y cómo es dirigir un coro? Vos actualmente dirigís el Polifónico de la Merced, ¿no? Pero ¿cómo es dirigir un coro, una orquesta? ¿Qué significa? Bueno, son cosas distintas. Si bien se usan los brazos y los conocimientos musicales para dar indicaciones en un ensayo, tanto en un coro como en una orquesta, dirigir un coro es un contacto más directo. No está a veces el atril y a veces tampoco está la partitura, y el contacto con los ojos de la gente que canta es directo. Además, la voz es el primer instrumento que tenemos, el más directo, y se genera un contacto muy genuino. Y en el caso de la orquesta, generalmente el músico tiene un conocimiento musical previo porque estudió violín, estudió arpa, estudió clarinete, entonces lee una partitura, ve un palito blanco que se mueve. La batuta del director tiene una simbología, una convención que el músico de orquesta está más acostumbrado a leer, y son otro tipo de indicaciones y de vivencias. Muy lindas las dos, la coral y la orquestal. O sea que quien está cantando o tocando tiene que estar mirando con un ojo la partitura y con otro ojo al director de la orquesta. No, para no mirar con distintas pupilas. La visión periférica es lo que hace que el músico pueda relojear el movimiento del director. Yo puedo mirar la palma de mi mano y ver si vos levantás una ceja. Bueno, de la misma manera, el músico que está mirando fijo muchas semicorcheas en la partitura puede ver lo que el director indica. Claro. ¿Y cómo se logra, o en qué momento vos sentís que hay sintonía con el público, ¿no? ¿Con el silencio? ¿Con qué, por ejemplo? ¿Con la atención? ¿Con qué? ¿Cómo se logra eso? Sí, el silencio es una parte muy importante de la música, tan importante como el sonido, y creo que siempre gran parte de la música termina 10 segundos después de que se extinguió el último sonido, o sea que el silencio posterior es importante para decantar lo que acabamos de escuchar, ni hablar en obras como el Lacrimosa de Calixto Álvarez o obras más meditativas. Pero esa comunión con el público a veces se nota en el silencio y en una vibra difícil de explicar que vuelve al escenario desde nosotros, porque tenemos una responsabilidad muy grande como directores, primero de interpretar lo que el compositor que estamos dirigiendo escribió en la partitura. Ya al escribir en la partitura, quizá haya una pérdida de lo que tenía en su cabeza. De la partitura a nosotros hay otra pequeña pérdida. De nosotros al coro o a la orquesta hay otra pequeña pérdida que tiene que ser la menor posible de lo que el director quiso decir. Y finalmente, del escenario al público, también hay que plasmar la obra de tal manera que el público la reciba tal como el compositor la pensó. Y cuando eso sucede hay una vibra muy fuerte que se trasluce. ¿Y en cuánto incide la letra de lo que cantás frente al público? Mucho. Hay épocas donde la letra era más importante que la música, ni hablar Monteverdi, prima la parola dopo la música, y en función del texto, de la poesía, se componía la obra. Hoy es más un mix, pero cuando se puede entender el texto, digo porque hay obras efectistas donde hay onomatopeyas o obras de Piazzolla donde son más efectos instrumentales, pero cuando hay poesía sí se entiende mejor porque es el fin último, que haya un mensaje al cual la música refuerza. Por ejemplo, ¿por qué cantamos? ¿Tiene un mensaje fuerte para vos? ¿Y si te animás a hacer un poquito? De por qué. Me animaría a cantar La cultura es la sonrisa, porque el por qué cantamos es algo que quiero que reflexionemos todos, y no quiero dar ninguna influencia puntual, sino que nos preguntemos cuando estamos cantando, ¿por qué estamos cantando? O sea, que vayan a un coro o canten en la ducha o escuchen al diariero o escuchen una comunidad haciendo algo. Pero ¿por qué cantamos? Por la cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño. Y los dejo pensar qué es la cultura para ustedes.
¿Se puede vivir de la música, Rodrigo? Absolutamente. ¿Sí? Si uno estudia y se compromete, es como cualquier profesión. Hay carreras, hay instituciones, ni hablar en Santa Fe, que permiten que lo que uno estudia pueda laburar de eso. A veces, y tomando la entrevista de otros perfiles de la época de Rubén, que hablaba von der Thusen de que no se vive siempre en la escena, sino de quizá la docencia en el teatro o algo relacionado a, bueno, lo mismo en el piano, por ejemplo. Quizá no se viva dando conciertos de piano, pero sí dando clases de piano, acompañando a un cantante, acompañando al coro polifónico, dando algún concierto de piano, escribiendo un arreglo, tocando, grabando. Con estudio se puede vivir. ¿Puede vivir? Bueno, porque muchas veces para algunos es un hobby y tienen que seguir laburando otra cosa, ¿no? Hay que aclarar esto también, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuántos integrantes tiene el coro La Merced, por ejemplo? 60. 60, ¿no? ¿Y cómo se hace para manejar un coro de 60 personas? Como un coro de 10, pero 60. Cuando hay una idea clara de planificación, los 60 se adhieren a la idea del director, por supuesto cada tanto sugieren algo, pero hay un equipo de trabajo que cuantos más integrantes, mejor tener un asistente, un profesor de técnica vocal, un pianista, como el caso de La Merced que tengo, y cuando hay un concepto claro, los 60 nos hacemos uno. Ajá. ¿Es fácil o no? Es complicado. Es apasionante, tiene sus dificultades y cuando hay una llama encendida adentro que da ganas de trabajar con eso y de llegar a un repertorio como el Festival de Coros que tuvimos ahora con barroco americano y obras habaneras muy exigentes, el tiempo pasa volando y las dificultades se sortean más rápido. Creo que es más difícil cuando uno no está en ese lugar donde se mueve como pez en el agua, cuando uno está incómodo, cuando uno está transitando un espacio que le cuesta apasionarse, ahí es donde es difícil. Hay que saber cuidar la voz, Rodri. Hay que saber cuidar la voz, hidratarla, no exigirla de más, no hablar fuerte en lugares ruidosos o sociales donde uno exige la voz. Se cuida todo el tiempo, no solamente cuando se canta. Cuando se canta, si uno no tiene experiencia vocal o coral previa, para eso está el profe de técnica o el fonoaudiólogo, si el coro lo tuviese, pero la voz se cuida todos los días y lo lindo es cuidarla antes de sentir que te pica un poco y está entrando algo al cuerpo. Vamos a hacer una pequeña pausa, después me gustaría hablar qué estás pensando en el momento que vive la cultura en la Argentina, ¿no? De cuáles son tus preferencias en distintos rubros musicales, ¿no? Es decir, porque haces folclore, milongas, tango, rock. Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero fundamentalmente del momento cultural que vive el país. Enseguida seguimos con Rodrigo Naffa. Seguimos con Rodrigo Naffa hablando sobre su historia de vida, su vocación por la música, por el coro, por la orquesta. ¿Qué rubro preferís más o cuál te llama más la atención en tus gustos musicales, Rodri? La música sinfónica, la música clásica y la música de películas son los dos géneros que me motivaron a empezar dirección, primero orquestal, después fui agregando la coral. Ajá. ¿Y es cierto que la interpretación de Queen fue un quiebre importante en la carrera o no? ¿O fue uno más? Queen Sinfónico Coral fue un hito dentro del coro polifónico La Merced y sus espectáculos que tienden un puente entre la música popular masiva y la música académica, porque tiene coros muy bien compuestos por Queen, por Freddie Mercury, por Brian May, pero los arreglos orquestales que escribí
hicieron que suene con un aire sinfónico, con un aire coral, que lo hagamos a beneficio de instituciones de bien social, con Pablo Boris como productor, y se llenen 20 funciones que hicimos entre Santa Fe, Rosario, bueno, varias localidades de la provincia y Mar del Plata, y a tal punto que llegamos al Teatro Radio City, que tiene 1.300 localidades en Mar del Plata, y que fue con 100 personas en escena y muy buenas críticas y comentarios, y fue uno de los puntos cúlmines de este puente que me gusta atender con espectáculos así taquilleros de cartelera, Disney en concierto, música de películas, Abel Pinto Sinfónico, Queen, que acercan público que quizá no va todos los días a escuchar una orquesta o un coro, a escucharla, conocerla y decir, mira, volvería a escuchar la sinfónica o el polifónico. Bueno, Rapsodia Bohemia es una obra de arte, no sé si coincidís, ¿no? Porque incluso nadie apostaba a que podía conjugarse la ópera, el coro, el rock, ¿no? Como grandes óperas de Verdi, que el día del estreno son un fracaso, o algunas sinfonías de Beethoven, y después la historia las consagra. Sí. Los productores que decían, ¿cómo vamos a poner 6 minutos en una radio? Y hoy todos los días suena cada media hora en alguna parte del mundo. Sí, o Barcelona con Montserrat Caballé, por ejemplo, otra obra de arte de Freddie Mercury, ¿no? Era imposible. Pero hoy en día se da esa conjunción de artistas que combinan con otros artistas distintos ritmos musicales, ¿no? Yo imagino, ¿no? Los Palmeras con cantantes románticos, por ejemplo, ¿no? O muchos que en duetos hacen Elton John con Dua Lipa, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? Se da esa conjunción de ritmos y eso que no se daba antes, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Sí, esa conjunción de estilos entre dos artistas que provienen de géneros muy distintos y hacen como un Beethoven con salsa, donde está el mambo de Bernstein combinado con la quinta de Beethoven, y bueno, eso trasladado al canto, y que acerca el público de uno al público de otro, y que está muy bien, que la música está cambiando, que creo que está muy bien ir a escuchar en un cierto contexto de viernes a la noche un concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe o de Entre Ríos, pero que también en estas nuevas maneras de difundir música popular, esos mixes desarrollan la creatividad, porque no es otra cosa que la inteligencia divirtiéndose, y cuando escuchamos ese tipo de casos nos acerca a pensar de otra manera la música. ¿Qué pensás del momento cultural que vive la Argentina? Delicado, ¿Sí? Delicado porque hay algo que viene de muy lejos, este pensamiento cliché de que la hora de música es la hora del recreo, llevado a niveles profesionales, lleva a que el docente particular de canto no pueda aumentar su clase lo mismo que aumenta un psicólogo o un arquitecto u otra profesión. Entonces está desvalorizada respecto a otras profesiones, y la verdad que la música nos salva, tanto como un médico, así que creo que debería rescatarse y valorarse en todos sus sentidos, en el particular, en el público, en la enseñanza universitaria musical, en la enseñanza de conservatorio, en el músico que toca en un bar y en la orquesta que toca en un teatro o en la calle. ¿Tienen lugares como para expresarse o creen que es una demanda, ¿no? La posibilidad, como vos mencionabas, un bar para ir a tocar? Hay lugares para expresarse, pero la coyuntura cultural de este momento hace que sea más difícil expresarnos, porque a veces hay costos básicos, por decirte, un micrófono, una línea para una guitarra, ni te hablo de un caché, que hace que una banda o un grupo grande como un coro no se pueda mover y no pueda mostrar su arte, y eso me parece terrible. Creo que hay que valorarlo, que hay que revalorizarlo y volver a redimensionar la cultura como uno de los bastiones que pueden salvar a la sociedad presente y al futuro. ¿Por qué decís que la música es una salvación? ¿Por qué hablas de música como salvadora? Yo escuché muchas veces la frase "la música me salvó la vida". Hubo un coreuta una vez, que es el primer ejemplo que me viene a la mente, que entró
al coro en el año 2015 y había tenido un accidente automovilístico muy duro, y al día siguiente, si bien su cuerpo estaba bien, mentalmente él estaba devastado, tenía pensamientos horribles, y justo vio el coro en una publicación, lo había escuchado, se le ocurrió entrar al coro y su vida cambió. Y lo contuvo como una familia, empezó a cantar y sintió una vibra indescriptible. Y me dijo esa frase al año siguiente. Yo estaba en un momento tocando fondo en mi vida y la música me salvó, y la música coral me levantó. Y así como esa escucho un montón de frases, desde niños que lo dicen de grandes, hasta público que va a ver un concierto y decide, a pesar de otra pareja que le entraron a robar a su casa y fue a un concierto, después atendió todos los inconvenientes y dice, la verdad que ese concierto me preparó para el momento que estoy viviendo, llevarlo de otra manera. Y así montones de casos que sí, yo conozco casos incluso que gente que ha quedado inconsciente por un accidente o un ACV, etcétera, donde sus familiares le llevan música, ¿no? Como para lograr algún síntoma de recuperación o de conciencia, ¿no? Incluso en los sanatorios, en los hospitales también, ¿no? Y está el efecto Mozart, hay capítulos de series como Doctor House que muestra cómo mueve un miembro del cuerpo un paciente que reacciona ante la música. Creo que la película Coco lo expresa muy bien, cuando la bisabuela no puede hablar hasta que el bisnieto le trae el recuerdo de la canción que su padre le cantaba. Entonces, es verdad que toca almas, que hay un hilo invisible que hace que la sociedad se conecte con el amor, porque la música también conecta con el amor, que es la fuerza más poderosa del mundo, y el amor mueve montañas y a veces mueve mucho más de lo que es capaz de mover la ciencia y la plata. ¿Cuál sería tu máxima aspiración? ¿A qué aspiras? ¿Cómo estás viendo tu futuro? ¿Dirigiendo coros? Dirigiendo coros sí, pero últimamente la dirección orquestal me ha llamado mucho la atención. Vengo de hacer un seminario de ópera en Buenos Aires. Estoy teniendo oportunidades con la Sinfónica de Santa Fe y de Entre Ríos a través de los maestros titulares, Viegas y Gorelick, que me invitan a dirigir cada vez más. Voy a tener una experiencia en Mendoza en diciembre dirigiendo, y mi máxima aspiración es ser titular de una orquesta sinfónica, para hacer una programación, para estar 1, 2, 3 años y hacer la música que me inspiró a seguir la carrera de dirección al principio. Yo empecé por la música de películas, por la música de Beethoven. El coro fue un gran paréntesis o un gran brazo paralelo, pero me veo dirigiendo una orquesta sinfónica. Bueno, a ver, ¿qué nos podrías regalar para despedirnos, ¿no? Algo que a vos te guste y que nos guste a nosotros también y al público. Me gustaría regalarles, por más que suene cliché, la invitación a escuchar en vivo los coros y orquestas que hay todos los días en Santa Fe. Música de películas, música coral, música orquestal, @Rodrigo Nafa, @SinfónicaSF, @SinfónicaER si quieren ir cerca a Entre Ríos, @Coro Polifónico La Merced, y van a ver en vivo cosas que si los conocen saben su calidad, y si no, no imaginaban que existían. Bueno, una interpretación final queremos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, si el corazón del hombre se hizo añicos antes que estallara la vergüenza, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, ¿eh? Muchas gracias, Guillermo, a vos. Bueno, gracias, Helene, Jessy, muchas gracias, Rodri. Nuestra producción, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.